En la década de los 70, existió un caso que hasta nuestros días lastima, pues nunca se había mencionado una situación como la que te narraré a continuación, que aún sabiendo el progenitor de esta niña, que le haría un daño irreversible a su vida, continuó con los ataques, los cuales iniciaron a los 20 meses de nacida. Y para seguir con la historia vamos a conocer a Clark Wiley, su padre, que era identificado por sus allegados como un hombre violento. Este comportamiento lo adjudicaba al hecho que creció en hogares de adopción en el noroeste del Pacífico, pero quienes estudiaron su caso recalcaron que el mayor problema que tuvo es que fue parte de un conflicto bélico. Clark fue testigo de innumerables horrores de guerra cuando servía a su país en el conflicto contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que afectaría su vida, incluida la relación que tendría con Irene Oglesby, una migrante de 20 años con quien se casó en los 50. La mujer vivió un verdadero tormento a manos de su esposo, pues su neurosis era incontrolable. Odiaba los ruidos fuertes, no toleraba personas débiles de carácter y era un controlador del tiempo. Debido a esto, en más de una ocasión llegó a decirle a Irene que no quería tener hijos, algo que molestó a su mujer, pues ella quería formar una familia con quien reconocía era el hombre de su vida. Sin embargo, con el tiempo Irene, ante los pocos cuidados que tuvieron para impedir procrear, quedó embarazada de una nena que murió a los meses, pues fue dejada durante horas en un garage frío. Muchas personas cuentan que el causante fue Clark, pues los llantos que emitía la bebé le hacían perder los estribos. Luego llegaría su segundo hijo, pero perdería la vida 2 días después del parto tras ahogarse con su propia saliva. Poco después nacería su tercer hijo, al que llamaron John, y 5 años más tarde, nacería la protagonista de la historia, conocida como Ginny. Por más intentos que la mujer hacía para llevar una vida normal, en el hogar se vivía un clima de violencia que solo llevaría a una tragedia. Y es que la situación empeoró en 1958, cuando un conductor ebrio mató a la madre adoptiva de Clark Wiley, y con la poca cordura que el hombre ya tenía, la ira le hizo perder la cabeza. Buscaba muchas maneras para sacar su coraje y frustración, al nunca haber podido dar con el asesino de su madre. Quería desquitarse con alguien, y solo había un ser cercano que no podía defenderse, Ginny. Y tomando como justificación que un médico familiar sugirió que la niña presentaba problemas de aprendizaje, al haber hablado hasta los 20 meses, y que posiblemente también tenía una discapacidad intelectual, Clark tomó esta situación al extremo, y considerando que las autoridades le quitarían a su hija, o que sería llevada a una institución especializada, la protegió a su modo a base de un tratamiento doméstico, que le dejaría severas secuelas a Ginny. Abusando de la inocencia de la pequeña de 20 meses, decidió aislarla en una habitación oscura y vacía. En cuanto al decorado que había, eran cadenas y métodos de sumisión. Ginny era muy pequeña y por lo tanto no podía caminar, así que fue atada de pies y manos a una silla con orinal. Por las noches la sujetaba con una bolsa de dormir para que no pudiera moverse, y la colocaba dentro de una especie de cuna tapada con alambre, que era parecida a una jaula. De esta manera le hacía ver quién mandaba sobre ella. Su padre le prohibía hablar, llorar o hacer algún ruido, y en caso que quisiera desafiarlo, la golpeaba con un palo de madera en distintas partes del cuerpo. Ginny, según reportes policiales, permaneció de esta manera hasta los 13 años. Y quizás te preguntas, bueno, ¿y su mamá? ¿Por qué no decía o hacía algo para rescatarla? Porque tanto a ella como a su hijo los mantenía encerrados contra su propia voluntad. Además, el hombre los intimidaba cuando se paseaba con una pistola por toda la casa y los amenazaba que si intentaban huir, se las verían con su arma. Así que poco a poco perdieron la dignidad y confianza en sí mismos. Y en el caso de Irene, llegó a tener problemas de ceguera progresiva debido a las cataratas y a un desprendimiento de retina. Ellos sí tenían permitido caminar por la casa, pero en cuanto a Ginny, le tomó un rencor y odio, del cual comentaban los especialistas. Estaba en lo correcto, no era apto para tener hijos. Pues imagínate esta situación, una niña sentada sobre sus propios desechos y alimentada únicamente para que aguantara más abusos. Por años solo pudo ver el cielo, y una parte de la casa de los vecinos a través de un hueco en las ventanas, que había sido tapizado para impedir que alguien la viera. Los 3 eran sometidos, y vivían aterrados ante la idea que Clark acabara de un momento a otro con su vida,
utilizando su arma. Pero un día, Irene Oglesby, cansada de los abusos y golpes que recibía por parte de su esposo, y aprovechando que el hombre no estaba, escapó con sus hijos y luego se resguardó con su madre. La salud de los tres era deplorable, y ante el miedo que algo les pasara llevó a sus hijos a las oficinas de asistencia social de Los Ángeles para que fueran atendidos inmediatamente, poniendo mayor atención a Ginny, que presentaba una malnutrición que la tenía al borde de la muerte. Irene asistió junto con su hija, y al estar frente a la trabajadora social, ésta se percató que la extraña preadolescente hacía ruidos infantiles, usaba pañales, miraba a puntos indefinidos en el espacio y sostenía sus manos como si estuviera apoyada en una barandilla imaginaria. En un principio creyó que era autista, pero al ver que a sus 13 años pesaba 26 kilos, de inmediato actuó y llamó a su supervisor para que notificara a la policía para que ellos se encargaran de arrestarlos por negligencia y maltrato infantil. La preadolescente tenía el aspecto de una niña de 7 años, que había sido causado ante la falta de alimento, que frenó su desarrollo, y en cuanto a su comportamiento estaba desorientada. Además, su físico cadavérico y esquelético daba pena, pues a Ginny le habían truncado su vida. Su mirada perdida demostraba que algo no estaba bien, y lo peor es que las consecuencias ya las estaba viviendo. Una de ellas que su nombre no era Ginny, sino que se trataba de un seudónimo para describir su situación, que fue rescatada como un genio en la botella. La niña estaba muy mal. Por años el único contacto que tuvo había sido con su padre, así que ya te darás una idea del miedo que le tenía a las personas. Tenía prohibido emitir sonidos o hacer ruido, y si llegaba a hacerlo, su padre, además de golpearla, le ladraba como un perro feroz para asustarla. Ni siquiera le enseñó a comer, y un claro ejemplo del maltrato psicológico que le daba es que su alimentación, hasta los 13 años, consistió en comida de bebé, cereales y huevos cocidos, los cuales eran proporcionados en la mano. No tenía permitido ver televisión, escuchar música o algún material didáctico. Solo estaba rodeada de impermeables de plástico, estambre y revistas viejas. Ginny solo entendía 20 palabras, pero todas eran cortas, negativas y agresivas, como detente, ya basta y no. Su situación era lamentable, pues el único contacto que tuvo con el exterior fue la música de piano que un vecino solía poner y los aviones que pasaban por el lugar, pues su mamá y hermano tenían prohibido hablarle. Por suerte ya había sido liberada, pero ahora vendría lo más complicado, su tratamiento para integrarla a la sociedad. La consideraban una niña valiente e inteligente, pero sus daños psicológicos y cognitivos eran bastante graves, así que decidieron hacerlo poco a poco, pero por mucha voluntad que tuvieron, era imposible ayudarla, pues la niña había pasado más de una década sin estímulos, y ante esto, una de las doctoras a cargo pidió a las autoridades que la custodia se le retirara a su padre, pues no merecía siquiera verla. Tras un juicio de custodia, la niña fue enviada con su madre, quien ya se había operado la vista, y que después de unos meses se dio cuenta que hacerse cargo de Ginny no era fácil, así que tomó el ofrecimiento que le planteó el Instituto Nacional de Salud Mental, que por cierto, donó los fondos para que la investigación llevada a cabo en 1971, que corría a cargo de David Rigler, utilizaría a la niña como caso de estudio sobre las consecuencias del aislamiento. De esta manera y obedeciendo los términos del acuerdo, Ginny vivió en 6 hogares adoptivos, donde aprendió a jugar, masticar, ir al baño y vestirse. También amplió su vocabulario y comenzó a dibujar figuras para comunicar lo que no podía decir con palabras, y hasta aprendió con el director y su esposa a expresarse con el lenguaje de señas, pero de igual forma, volvería a ser maltratada por una familia y experimentó regresiones que la afectaron psicológicamente, y sobre todo, después de cierto incidente llevado a cabo en 1977, donde después de ser severamente castigada por vomitar, adquirió nuevamente el miedo a abrir la boca, y por esta razón dejó de hablar. En cuanto a su padre, déjate cuento que jamás aceptó su culpabilidad por el daño irreparable que por años le había causado a su hija, y temeroso por la presión social, y antes de que iniciara su proceso, se quitó la vida. Ya para cuando cumplió 18 años, su madre pidió a la corte que le retiraran los cargos de abuso infantil, pues estaba acusada de algo que ella no había provocado, y al notar su sinceridad le otorgaron la tutela legal de su hija. Pero para entonces,
Ginny había sido colocada en un hogar de cuidado para adultos, por lo que su madre denunció y exigió que pararan con los estudios, además que se retirara la joven de la vida pública, pues Ginny casi siempre estaba temerosa y exponerla no ayudaba en nada. Esta es una pregunta que se hacen muchos, pero se sabe poco, debido a que la orden judicial prohíbe que se hable de aspectos personales. Lo único que se sabe es que sigue bajo el cuidado de instituciones para adultos mentalmente subdesarrollados, que su madre falleció en el año 2003, que su hermano John asistió a la preparatoria por lo menos un año, y que al igual que su hermana, está en una institución de cuidados para adultos ubicada en Los Ángeles. La historia de Ginny conmovió a todos los que se involucraron, pero a quien le prestaba más atención era su hermano, pues expresó a la ABC News en 2008 que sentía que Dios le falló, o quizás él era el único que le había fallado a su hermana menor, ya que por su edad y la forma en cómo los intimidaba su papá le era imposible ayudarla. Durante ese reportaje, el hombre contó que vio a Ginny por última vez en 1982 y que perdió todo contacto con su madre, pues sentía vergüenza al saber que ninguno de los dos había podido frenar a su padre. Si bien su paradero es medianamente conocido, se prefiere evitar su divulgación por razones éticas. Jamás se sabrá el grado de desarrollo que hubiera podido alcanzar de haber continuado con su terapia cognitiva, pues los fondos que llegó a donar el Instituto Nacional de Salud Mental le fue retirado al considerar que no tendría un avance. En el caso de Ginny, se descubrió que el hemisferio izquierdo estaba casi inactivo y los resultados de sus pruebas de habilidad eran las propias de una persona con el hemisferio izquierdo extirpado, y sin los estudios necesarios era imposible saber si esta situación era producto de la falta de estimulación adecuada durante el desarrollo, o bien era una deficiencia de nacimiento. Ginny no era capaz de comunicar algo verbalmente. Expresaba sus pensamientos y emociones a base de trazos sobre el papel. Algunas palabras no tenían sentido, otras sí, pero lo que jamás pudo lograr fue escribir una frase completa. Ross Reimer, un periodista que cubría el caso para The New Yorker, consiguió algunas fotografías de la joven durante su cumpleaños número 27, y en sus propias palabras, Ginny ya lucía como una mujer grande y torpe en sus movimientos, con una expresión facial de incomprensión. Sus ojos nunca enfocaron al pastel, y en cuanto a su aspecto, lo que más le llamó la atención fue su cabello, pues había sido cortado de forma irregular en la parte superior de su frente, dándole un aspecto de persona esquizofrénica, que nada tenía que ver con ella. El hombre que siguió la noticia por décadas salió gravemente afectado por su historia repleta de abuso e injusticia, y cuando llegaba a su casa no hacía más que pensar en Ginny, por lo que decidió parar y enfocarse en otra historia, ya que en algún momento se le volvió una obsesión, que le provocaba falta de apetito y dolores de cabeza. No sabía si llamarlo cobardía, pero una vez que se retiró se sintió aliviado, y lo único que permanece en su cabeza es el momento en que tomó las fotografías del cuarto, en donde había permanecido durante tanto tiempo Ginny, por lo que aseguraba que su padre no merecía estar muerto, sino pagando una larga condena por lo que le había hecho a su mujer, a su hijo y sobre todo a Ginny. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.